El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Quiero tomar la historia y tomar el ejemplo para que nos sirva aquí con lo que vamos a trabajar hoy. ¿Quién ha montado aquí en globo? Hay unos concursos de globo. En esos concursos ponen una meta. O sea, los globos salen de una montañita, de un lugar, y tienen que ir, y la meta es, vamos a poner que la meta es hacia el norte, ¿sí? Hacia un punto, y allá está como la bandera y todo esperando como los globos. Pero es una lucha por los vientos, diga, es una lucha por los vientos. Ustedes saben que el globo vive por los vientos. Entonces este señor nunca había montado en globo y se subió al globo y él le dijo, no, vamos a la competencia. Pero cuando se dio cuenta, el globo en vez de ir para la meta, empezó con toda la fuerza, en vez de ir para el norte, iba para el sur y la meta estaba en el norte. Y él decía, bueno, y el señor que lo llevaba decía, no, eso vamos bien, vamos a ganar. Y él decía, pero ¿cómo vamos a ganar si mire para dónde vamos? ¿Sí? Y él le dijo, es que el secreto está en subir. Las corrientes de acá, los vientos van a ir en contra de ir a la meta. Nos toca subir. Y empezó él a ver cómo este señor empezaba a hacer que el globo subiera y subiera y subiera. Y él le dijo, es que arriba hay unos aires que van en otra dirección. Aquí abajo los aires van en una dirección, pero arriba los aires van en otra dirección. Y dice que sorpresa cuando él empezó a ver que subieron y subieron y subieron, él ya como que pero apenas estaban bien arriba, efectivamente, en vez de ir para el sur, empezó el viento a ir para el norte. Y me hacía pensar esa historia en que con nuestra vida es igual. Estás en situaciones así, donde todos los vientos van para el sur, cuando la meta es el norte. Es cuando empezamos a orar y todo, y en vez de ver la respuesta vemos el opuesto, ¿cierto? Cuando empezamos a subirnos al globo y ya nos metemos con Dios y bueno, empezamos a hacer, vemos que el globo en vez de ir para la meta se va para el otro lado. Pero Dios tiene todo preparado, por eso tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas, porque Él tiene todo preparado. El Señor ya fue al futuro de tu vida y Él ya fue y sabe todo lo de futuro, porque Él es eterno. Y ahora Él viene a que tú obedezcas, te sometas y escuches para llevarte a ese futuro. Pero cuando subimos, cuando trascendemos, por eso el ejemplo que tanto da la Biblia con las águilas es muy importante, porque las águilas que hacen en la tormenta trascienden, se van arriba al sol para secar sus alas y para poder ver desde allá la dimensión que necesita ver y no sobre las nubes. El Señor quiere que trascendamos porque arriba los vientos van para la meta. Digan, arriba los vientos van para la meta. Cuando sopla el Espíritu Santo en nuestra vida, no hay sur que aguante. Cuando sopla el Espíritu Santo para nuestra vida, nosotros vamos a ir a la meta en un momento. Pueden que nos ha costado subir hasta arriba los aires, ¿cierto? Puede que el globo es bien difícil en esas corrientes adversas poderlo subir y encaminar arriba a las alturas, pero Dios nos quiere en las alturas. Dios quiere que trascendamos. Y de verdad yo digo, tenemos que orar unos por otros, porque este es un tiempo donde las corrientes abajo nos presionan a muchas cosas, que el afán, que el oficio, que las rutinas, y nos quitan ¿qué? El tiempo para subir. Hay un ataque fuerte para que nosotros no podamos llevar el globo ¿a dónde? A donde tiene que estar. No podamos llevar el corazón, los sentidos, la mente a las alturas donde Dios nos tiene la dirección correcta para avanzar. Y de verdad eso se hace con oración y oración unidos. La oración sola necesita también ¿qué? Oración unida. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos apoyarnos unos a otros porque el enemigo es astuto y él sabe cuál es nuestra debilidad y él nos ataca ¿por dónde? Por nuestra debilidad. Pero cuando estamos unidos, cuando estamos orando unos por otros, el Señor nos da la estrategia, nos trae la revelación, porque el Señor es fiel y el Señor es verdadero y porque para siempre es su misericordia. Y una de las cosas que tenemos que hacer es
orar y alabar y glorificar al Señor y bendecir al Señor. Qué lindo, Berta me dice, ella me escuchó en una emisora que yo trabajaba en esa época tanto, era un sacrificio de verdad ir hasta allá a esa emisora para hablar, pero tenemos que hacerlo, ya lo estamos haciendo por los medios, pero tenemos que estar apoyando, ¿sí me entienden? Mira, yo me acuerdo que cuando yo empecé en esa emisora, quiero contar esos 2 testimonios, yo tenía tantas cosas y yo decía, ay no, pero meterme en otra cosa más, Señor, ay no, y el Señor dije, confírmame. Bueno, y oré, consulté con pastores, me dijeron, si tú vas allá a apagar fuegos malignos, a ayudar a la gente, hazlo. Y yo quería una confirmación más, pero resulta que un día, antecitos, mucho antes de que Berta llegara, recién que empecé, porque cuando Berta vino, yo ya llevaba mucho tiempo en esa emisora, me llamó una mujer y me dijo, ay, doctora, en esa época pues, me presentaban como la doctora, y doctora, es que necesito una cita urgente. Le dije, bueno, listo, ven, ¿y cuándo me la das? Le dije, mañana. Yo en ese momento no sé por qué sentí en la voz de esta mujer algo. Le dije, bueno, te la doy mañana. Pero yo tuve que llamarla y yo le pedí los datos. Me dejó el teléfono, me acuerdo tanto, que yo estaba haciendo la agenda y confirmando, porque habían muchos que me habían llamado a cita y yo no me acuerdo qué hora le había dado a esa señora. Entonces yo la llamo y me contesta toda asustada. Dije, mira, es que tú me hiciste una cita y yo te estoy llamando para decirte que mañana a tal hora. Y bueno, le hago, te estoy esperando, ven, aquí te espero. Y bueno, viene esa cita. Y yo cuando la veo una mujer con muchas luchas y muchas tinieblas y mucha oscuridad. Pues la ministré, le compartí, porque la mayoría de la gente que iba era gente no cristiana. Y al final me dice, doctora, gracias por llamarme. Por todos mis problemas que le acabo de contar, ella trabajaba de empleada de servicio, una persona, ella era profesional, pero no había podido trabajar, tenía muchas ataduras espirituales, bueno. Y ella trabajaba como empleada de servicio de una persona de mucho dinero, de una señora que la maltrataba y tenía una condición emocionalmente depresiva, esa señora, no me acuerdo ni cómo se llama, porque eso fue hace muchos años, como 15 años. Y esta señora dice que ella se entró a la ducha con todas las pastillas, a ella le mandaban antidepresivos, hizo un revuelto de pastillas, de todo, porque ya no quiso seguir más. Ella trabajaba por un hijo, pero ella era como de provincia y había pasado algo que la señora no le había dejado ir a ver al hijo. Bueno, estaba en una crisis terrible de depresión. Y ella me dice que cuando sonó el teléfono, ella había dejado todo listo, le había dejado a la señora la comida, los recibos pagados, todo, y se iba a suicidar en la ducha con todas esas pastillas. Pero cuando yo la llamé para confirmarle la cita, ella pensó que era la señora, ella no iba a contestar nada, pero pensó que era la señora que le llamaba para alguna cosa, y ella para que no sospechara, por eso vino y me contestó a mí, el celular. Y dice que algo pasó, que cuando yo le dije, sí, mira, te vengo, te espero mañana a tal hora, ella sentía que tenía que venir. O sea, se quitó eso, no hizo eso. Y ese día vino. Cuando ella me cuenta eso y me dice eso, yo después la estuve ayudando, ya la mandé, vivía en otro lugar y la mandé pues allá a una iglesia que la podían ayudar, porque yo en ese momento estaba en otro, no estaba en la distancia que había y no tenía todavía esta iglesia. Entonces, esa confirmación del Señor fue muy fuerte, por eso seguí haciéndolo y tuve muchísimas personas que atendí. Lo que quiero decir con esto es que a veces tienes que estar tan en las alturas, en los aires arriba, para poder oír la voz del Espíritu Santo, para poder oír la voz del Espíritu Santo. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos que se nos olvida subir y trascender a los aires del Espíritu Santo tiene para que nosotros nos movamos a través de su santa presencia, su Santo Espíritu. El Señor quiere que trascendamos. A veces Dios te pone a llamar a alguien y darle una palabra de aliento, orar por alguien. Esto se ha perdido por ese espíritu que está sobre la tierra, que es espíritu de temor. La gente tiene temor. Yo no sabía que el domingo estaba predicando yo aquí el temor y por la noche estaban en este programa de, ¿cómo se llama el programa este que hacen de Séptimo Día? Alguien me contó, no sé, yo no, pero que habían estado dando que uno de los problemas en Colombia es el temor. ¿Y cómo se quita el temor? A ver quién me dice. ¿Y quién tiene el perfecto amor? Y la fe va a actuar por el amor. Entonces, de verdad que cuando nos alejamos del Señor, no es que nosotros nos alejemos, no, ahí estamos. Pero cuando no vamos, y esto es lo que me ha ministrado el Señor en estos días de tanta lucha y tanto ataque, es que cuando nosotros no estamos, aquí podemos estar con el Señor, pero las corrientes nos van a llevar ¿a dónde? Al sur. Seguimos ahí con el Señor, pero seguimos bajo las corrientes de todo en nuestra carne o en nuestra fuerza haciéndolo. Pero cuando trascendemos y nos metemos en la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Los vientos van a correr
hacia la voluntad del Señor. Los tiempos van a correr hacia la voluntad del Señor. Y bueno, estamos trabajando el tema de quitando toda muerte y todo lo que el enemigo ha querido robarnos en la vida, pero el Señor nos tiene para ser libres. Nuestra fe tiene que estar firme y tiene que estar fuerte en el Señor. Como hemos visto y como muchas de las cosas por las que pasamos, la raíz ha sido siempre la oscuridad de las prácticas que se hicieron y también de lo que las generaciones hicieron. Pero el Señor nos ama y nos ama con un amor eterno y verdadero que nos tiene para ser libres de toda cadena, de toda maldición, de todo lo que es temores de nuestra vida tienen que salir de nosotros. Hemos estado orando sobre quitando todo temor en nuestra vida. Entonces vamos a seguir en ese tema porque sobre todo el viernes lo estuvimos trabajando mucho, muy fuertemente, quitando todo lo que es el temor y el espanto de nuestra vida. Y vimos varios versículos. Uno de los salmos que me llevé y que lo seguí trabajando en mi vida fue el Salmo 118. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y voces de júbilo y de victoria resuenan en la tienda de los santos, de los justos, porque la diestra de Jehová hace proezas, porque la diestra de Jehová es sublime, y no moriremos, sino que viviremos para poder contar y para poder ver la gloria de Jehová. Hoy quiero que miremos un poquito algunos términos y oremos por esto. Miremos Apocalipsis 1:10, ¿qué dice de Jesús? Mire, a veces el temor es tan fuerte y todo que nos invade la fe. ¿Quiénes no se sienten a veces invadidos? Y tenemos que levantarnos a hablar. Como vimos, hay una actitud que Dios quiere que tengamos y es de creer y hablar. ¿Cómo se va a ir el temor cuando tú crees y hablas? Apocalipsis 1:10 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Está hablando quién? Juan. Dice, yo estaba ¿en dónde? En el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu es cuando estamos, ¿dónde? Diga, arriba. Los orientales enseñan a dejar la mente en blanco. ¿Sí saben eso? Pero es el peligro más grande porque cuando tú haces eso, ¿quiénes van a entrar? Los demonios. El Señor nos llama a subir y a trascender dejando la mente ¿cómo? ¿Llena de qué? De la palabra del Señor, porque es la que nos lleva al Espíritu y es la que nos direcciona. Entonces, hoy queremos que el Señor nos ministre así. Por eso, el Señor quiere que estemos en ese espíritu de buscarlo, de llenarnos de la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos va a resucitar cualquier área que esté ahí, ubicada en un lugar de oscuridad, ubicada en un lugar de temor. Y voy a leer varias cosas que tengo aquí anotadas sobre el miedo. El miedo quita la fuerza y corta la voluntad. Cuando hay temor, tú no tienes fuerza para decidir. El miedo también se puede meter en el corazón, se puede meter en el alma, se puede meter en el espíritu, se puede meter en el cuerpo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, dice la Biblia, y de amor. A veces la vida aletargada o mediocre es porque está llena de temores. Dios en todos los salmos, la mayoría de los salmos y en toda la Biblia, nos invita a pensar en el poder de Dios. ¿Cómo se va el temor? Pensando en el poder de Dios y en la autoridad de Dios. Porque cuando tú dejas que el temor siga ahí, se va a transformar en muchas cosas en tu vida. Angustia, fracaso, violencia y soledad. Estoy haciendo como un resumen del viernes. Yo siento que a veces nos llenamos de temores porque se nos pierde la dimensión de lo que es Dios. Se nos achica Dios. Y vemos que ya todo está, no, que ya me dijeron esto, que no. Pero cuando entramos en la presencia y trascendemos, vamos a ir viendo la dimensión, que eso era lo que le pasaba a David. ¿Cómo fue que David no lo intimidó el tamaño de Goliat? Porque él no estaba ahí con nosotros. ¿Él estaba en dónde? Él estaba con las ovejas, adorando a Dios, haciendo la obra. Él no había escuchado ni había mirado. Primero había mirado ¿a quién? A Dios, y escuchado ¿a quién? A Dios. Pero también David no se resintió. Digan, no se resintió.
Porque a veces también para quitar la perspectiva, para llenarnos de temores, el enemigo usa que personas nos digan cosas. Porque a David, antes de enfrentar a Goliat, su hermano vino y lo regañó, su hermano lo juzgó, y el mismo Saúl le dijo, pero este chinito, ¿qué va a hacer con eso? Mire, le puso la armadura y no le sirvió. Cuando oímos la trascendencia de nuestro espíritu, la voz de Dios, las demás voces no las vamos a oír. ¿Entienden eso? El secreto es estar en las alturas con el Señor. Eso nos quita el temor. ¿Y cómo podemos estar en las alturas con el Señor? Con la palabra. Con la palabra. Yo atendí hace también unos años a una mujer que me la mandaron, ella venía muy católica, con sus santos, con sus vírgenes, con eso tenía unas camándulas. En esa época del radio, de cuando hablaba tanto en el radio. Ella me dijo, yo vine porque a mí me la mandaron, porque me dijeron que usted atendía a todas las personas. Entonces le dije, bueno, sí, yo te puedo atender. Le dije, te puedo atender si me respondes 2 preguntas. Me dijo, listo. ¿Crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, murió, resucitó? Me dijo, sí. Le dije, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios, que es viva y eficaz? Me dijo, listo. Le dije, con esas 2 cosas yo te puedo ayudar. Ella sufría de pánico. Era una señora que era esposa de un alto ejecutivo de unos bancos, que yo no me acuerdo cuál banco era. Tenía unos hijos y tenía una mamá, me acuerdo la mamá era ancianita y la mamá era la que la traía. Y esta señora no podía andar sola en la calle, tenía pánico, los hijos estudiaban, no podía manejar, el marido se iba a separar porque no se le aguantaba más del pánico que le había dado la señora. Estaba tomando una droga psiquiátrica muy fuerte. Y lo primero que hice fue dejarle la tarea de la palabra, que fueron los salmos. Creo que los salmos que hablan de no temer. Creo que el Salmo 42 y el Salmo 51, 139, le dejé como 3 salmos. Le expliqué el Evangelio, recibió a Jesús y se fue a hacer la tarea. Era una señora como de unos 50 y algo años. Y su mamá era como de 75 y la mamá era la que la traía. Imagínate que ella no, por la calle la llevaba la mamá porque le daba pánico. Ya ni me acuerdo por qué fue la causa del pánico, si fue crisis, mucho ocultismo, muchas prácticas de ocultismo en las generaciones, porque no hay maldición sin causa. Y me quedé orando por ella porque vi el caso tan duro. Yo no lo vi como desde arriba, lo vi como desde las aguas de abajo, los aires de abajo. Pero le dejé la tarea y la ministré y le dije, bueno, vas a trabajar la palabra. Y me dijo, listo, doctora, me voy. Bueno. Y esa siguiente semana no fue. Cada 8 días yo les dejo para que alcancen a hacer las tareas, ¿sí? Pero la siguiente semana no fue, pero a los 15 días llegó. Y yo no la reconocí, porque también no es la primera vez, yo no la reconocí. Entonces me dijo, no se acuerda de mí, porque llegó sin cita. Ya había perdido la cita de hace 8 días, entonces llegó a las 15 días. Le dije, no me acuerdo. Me dijo, ¿no te acuerdas de la señora? Me dijo el nombre. Entonces le dije, sí, yo te veo muy bien. ¿Qué pasó? Me dijo, pues hice sus tareas. Imagínate para un psicólogo que le digan eso. Yo dije, uy, terrible. Resulta que me dijo, no, pues súper bien. Me vine sola, me vine manejando y ahí me mostró el carro. Me dijo, pues yo me puse a hacer las tareas y cuando llegué me entró una paz y se me fue eso que tenía. Cuando empezó a escribir la palabra de Dios. Era una mujer que llevaba todas las camándulas de las vírgenes, de todo, pero estaba obedeciendo la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder, es viva y es eficaz. Y me dice, cuando me daba eso, me iba y me ponía a escribir la palabra. Y la repitió yo no sé cuántas veces los salmos que yo le mandé. Y me dijo, y agarré esas pastillas, imagínense, yo no sé cuántos años llevaba tomando pastillas psiquiátricas, y las boté por el inodoro. Yo la miré asustada porque unas pastillas psiquiátricas no se pueden cortar así, son peligrosísimos unos desbalances. Y desde ahí no he tenido ninguna reacción. Y mira, ya estoy bien, ya salgo al sol, ya camino, ya no sé qué. Había una situación bien fuerte con su mamá. Vino a un proceso con la mamá para sanar esa relación que había tan dura, tan difícil. Un día me llegó con los niños, llegó manejando, se paró al frente. Mire, doctora, mire, aquí llegué con mis hijos, ya no sé qué, mi esposo, y nos vamos de vacaciones yo no sé, por allá para Europa se iban, de ahí, hasta ahí la perdí, después lo trasladaron a él. Fueron como 3 citas. Ella creyó y obedeció. Gente en la iglesia de 30, 50 años, pero no creen ni obedecen la palabra, ni le creen al Señor. Ella recibió a Jesús y yo sé que el Señor le recomendé que asistiera a una iglesia cristiana. Lo que sé es que Dios seguirá haciendo la obra en su vida. Una señora rosa que vivía por allá en el Huila que me mandó a esta señora. Que el miedo se puede transformar en angustia, en fracaso, en violencia, en soledad. Y tenemos que salir de todos los temores. Como veíamos el domingo, muchos de nuestros pecados tienen que ver por el temor. Y la lentitud, la pereza, la negligencia, el miedo carcome. Dígale que está al lado, el miedo carcome. Se carcome los valores, se carcome la vida, las relaciones, y se esconde en la ira, se esconde en el enojo. En Génesis 20. Mire lo que hizo Abraham por temor.
tuvo miedo que le quitaran a su esposa y la expuso y expuso toda la simiente. Dice, de ahí partió Abraham. Él temió el hambre y se fue para Egipto. Allá se compraron a Agar. El temor lo llevó ¿a qué? A desobedecer y lo llevó a echarse una cautividad encima. ¿Cuántos temores nos han llevado a nosotros al pecado? Ahora van y siguen en el camino y allí dice que Abraham partió de la tierra del Nehuet y acampó en Sedesichur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí. Eso de decir uno para uno es terrible. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, las verdades a medias. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas que mi hermano, que es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas, bueno, va. Pero Dios defendió a Sara. Pero vemos aquí por qué Abraham cometió ese error, ese pecado, por temor. Ahí nos está hablando de Sara. ¿Ustedes saben cómo se sentiría Sara? ¿Ustedes no piensan que Sara tendría tanto miedo de lo que le iba a hacer este hombre? Imagínate con un tipo así, de esposo, y profeta, y hombre de Dios, y hombre de la fe. También nos equivocamos, sí, no somos pecadores, o sea, nadie es santo ni perfecto ni para poner, por eso yo detesto que a mí me pongan allá en el alto, no, porque soy una mujer humana que caigo, pero solo la gracia y el favor de Dios es el que nos sostiene para cumplir su propósito. Abraham era profeta, el padre de la fe, era el llamado. Imagínense lo que hizo con su esposa, porque era bonita, porque era bella y porque tuvo miedo que lo mataran por causa de ella, le dijo que dijera que era la hermana. Pero piensen en Sara. Mujeres, no se llenen de amargura, díganse al lado, no se llenen de amargura. Si tu confianza está en el Señor te defiende. Mira el Señor lo que hizo. Este hombre era impío, no había temor de Dios en ese lugar. Abimelech no era el que venía y recogía la ofrenda, el que estaba aquí limpiando la iglesia, no era el que daba diezmo, no era nadie, era un impío. Era un hombre que se quería aprovechar de la hermana bonita del forastero que llegó. De pronto tenía mucha plata y también un corazón corrompido. Pero, ¿qué hace Dios a la vida de Abimelech? ¿Qué hace Dios cuando quiere defender a una hija de Dios que está bajo una autoridad que no está correcta, que está bajo una autoridad que está llena de temor y de cobardía? Porque ¿dónde estaba la paternidad y dónde estaba la hombría y dónde estaba todo lo que Abraham tenía que tener de protección para Sara? No la había. Pero cuando no la hay, Dios en su misericordia, porque era hija de fe y había un propósito que cumplir. Diga, Dios me va a proteger porque hay un propósito que cumplir. ¿Cómo protegió a Sara? No pudo, no es que Dios no pueda con el marido, sino que el marido no obedeció. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que actuar con el impío, ¿entienden? Estaba más obediente a Abimelech, que no temía a Dios, ¿cierto? El impío que Abraham, el padre de la fe. Y a veces nos pasa, a veces Dios tiene que usar unas cosas como muy extremas. Pero Dios se revela a Abimelech y le habla en sueños. Le dijo, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto,
y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. ¿Qué fue lo que pasó? Cayó esterilidad en todo ese pueblo y esa nación y muchas otras cosas, y con esterilidad pues la nación no puede avanzar, ¿cierto? ¿Dios siguió amando a Abraham? Claro, le muestra la hoja de vida a Abraham en Hebreos 11, limpia. Diga, Dios no te va a sacar tus faltas. Cuando tú le crees a Él y obedeces, a pesar de que caíste, a pesar de que le embarraste, a pesar de que hiciste iniquidad, hiciste maldad, Dios te levanta. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito y para que avances. Pero miremos a Sara, y eso lo vamos a mirar, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 6, Primera de Pedro 3, 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole, imagínate, para obedecerle en eso. ¿Usted hubiera obedecido? Yo no creo que yo hubiera obedecido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer, digan sin temor, sin temer ninguna amenaza. Y a los hombres les dice, vivid sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que aquí hay un estorbo en la oración. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Vivir con una mujer requiere sabiduría, sobre todo para los hombres. No es fácil vivir con una mujer. Somos emocionales, divergentes. El hombre es lógico, el hombre tiene que tener la sabiduría de Dios para poder vivir con una mujer. Mira a los papás que tienen hijas. Tengo unos amigos pastores en Medellín, él tiene 3 hijas. Ya están grandes, casadas, creo que todas. Tengo 4 mujeres. Si yo no ando de rodillas al Señor poniendo cómo las puedo, es terrible. Era terrible lo que le tocaba y eran buenas mujeres, pero somos mujeres. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer. La mujer necesita mucho honor, como a vaso más frágil y como coherederas, o sea, tanto la mujer como el hombre es coheredero de la gracia de Dios. Por eso no la puedo mirar por debajo, ni la puedo mirar, no, porque somos coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero Sara, ¿qué hizo en esa condición? Yo quiero que miremos. Sara obedeció sin temor. ¿En quién confiaba Sara? En Dios. Cuando la mujer confía en el hombre y no en Dios, cuando su fuente de confianza es el hombre y no es Dios, va a llenarse de temores. Porque el hombre le vamos a poner una cantidad de expectativas que no puede cumplir. Cuando el hombre confía en la mujer también y no en el Señor como primeras, pues también va a entrar el temor. Entonces, Abraham temió y por temor expuso, no solamente era exponer a Sara, expuso el propósito, el llamado, expuso la simiente, expuso el hijo de promesa que iba a tener, expuso todo por temor. El Señor quiere quitarnos los temores. Yo pienso que una de las cosas por las que más pecamos es por el temor. Y nos quita sobre todo los valores. ¿Qué es un valor? Valor es algo que Dios nos dio, una virtud, algo bueno, que nos conecta a su gracia, que nos conecta. Por ejemplo, el temor de Dios nos aparta del mal, dice Proverbios. Proverbios habla de que los hombres se apartan del mal cuando viene el temor de Dios. ¿Qué es lo que más se ha perdido en este tiempo? El temor de Dios y en todos los estamentos de la sociedad. Entonces tenemos que orar para que el temor de Dios caiga nuevamente sobre las vidas y sobre nosotros. La debilidad muchas veces son temores. Cuando tenemos temores, muchas veces nuestra oración es llena de miedo. Nuestras oraciones llenas de temor. Esas no van a ser contestadas. Porque en quietud, en reposo, en confianza será vuestra respuesta. Muchos temores y mucha actividad espiritual, cuando hay temores, te puede llevar a un desequilibrio. La nube que protegía al pueblo de Israel de los enemigos era tan poderosa en el día que el pánico de esa nube alcanzaba a los ojos de los enemigos y ellos se aterrorizaban. Dios nos da una protección, hermana. Diga, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y el enemigo tiene que huir de mí. Muchos temores, miedos pueden personalizarse y pasar por pesadillas, por sueños. Si tú le empiezas a dar cabida a un sueño que tuviste, ahí se mete el enemigo. Sueños que no sean de revelación de Dios, tú tienes que reprenderlos. Levantarte y no decir, ay, sí, mira, es que me va a atacar el Señor. No, eso es que tú le estás dando cabida al enemigo. Tu palabra, tu dirección es la palabra de Dios. Tú tienes que levantarte y ¿qué? Reprender eso. Porque seguramente el enemigo por muchas cosas está tratando de sacarte el propósito. Tú tienes que renunciar. Diga, yo tengo que renunciar a que yo no soy miedo,
ni pánico, ni temor, a que toda parte de miedo que esté asociada con mi vida sea rota esa asociación, esa ansiedad, y que sea expulsado el temor de mis manos, de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Yo no sé dónde se ha metido, por eso ahorita en la administración tenemos que mirar dónde se ha metido y si hay reacciones tienen que salir. Lo que más se afecta por temor y psicológicamente lo podemos ver médicamente también es los ojos, los oídos, los sentidos. Hay gente que de pánico se desmaya, no ve. Los sentidos son los que más se impactan con el miedo. Entonces debo renunciar. Muchos fueron asustados cuando niños, fueron espantados. Cuando están grandes, pues eso está ahí si no se sana, si no se saca. ¿Qué te produce miedo a ti? ¿Por qué creen que muchos de los temores tienen que ver con la oscuridad? Primero porque la oscuridad es la que reina. Y porque muchos niños los asustaron en la oscuridad. Yo tengo un libro que no se consigue, pero si algún día lo pueden conseguir, se llama La adoración del rey David, no me acuerdo, Oraciones de David, creo que se llama Oraciones de David, he hablado de este libro acá. Es la historia de un hombre, y este hombre fue un niño judío, americano, descendiente de los judíos, tenía un padrastro alcohólico, o un papá, no sé si era papá o padrastro. ¿Quiénes vieron La Cabaña? Esa escena cuando ese hombre empieza a pegarle a ese niño, esa era la escena que vivía este niño todo el tiempo. Y cuando tenía como 5 años o 6 años, y todo era un hombre celópata, tomaba y tenía celos hasta del hijo, del niño con la mamá. Y entonces él trataba de defenderla porque le daba para matarla. Y cuando un día le vieron todas esas marcas en la escuela allá, vinieron a reclamarle, y eso fue peor, la golpiza. Cuando le hicieron esa que le dicen, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? ¿Qué quiere ser? Y él dijo, ser grande. Entonces todos, le hacían bullying y todo. Porque para él ser grande era poder defenderse de ese papá o salir de ese lugar. Lo que más añoraba era cumplir los 16 o 18 años en Estados Unidos, yo no me acuerdo, 16 creo, para irse al ejército. Pero vivía una tortura, pero a los 6 años era brutalmente golpeado por este hombre, que el niño se poposeó, se vomitó y estaba ya muriendo. Era una crisis de pánico espantosa, pues se puede imaginar. La mamá le decía, no, es que esos cristianos dicen que nosotros le matamos a su Jesús y por eso nos odian y no sé qué, eran en Estados Unidos, que vivían en un vecindario muy fuerte en ese tema. Y entonces él medio sabía eso, Jesús. El niño en ese pánico tan terrible que su cuerpito saltaba, que le dio vómito y se hizo popó, vómito y estaba así. El niño dijo, ¿yo para qué vivo? Y el niño pensó suicidarse. ¿Cuántos niños? Ustedes no saben tanta suicidio de niños, de bienestar familiar. Mira lo que contó el otro día Yesid en la iglesia, porque no sienten valor y porque han sido abusados y maltratados. Cuando él está diciendo eso, él tiene una visión y ve cómo entra Jesús y Jesús le muestra, como era judío, él no creía pues el Mesías, Jesús le muestra la mano y los clavos y le dice, porque tengo algo muy grande para ti, por eso no vas a morir. Dice que esa escena de esos 6 años, de esa visión que él tuvo, ahora entendió y empezó a buscar y a investigar quién era más Jesús, porque él le había preguntado a su mamá y su mamá le había dicho eso, pero ahora él buscaba a Jesús, que cuando el papá lo golpeaba y todo, él pensaba en esa escena de Jesús. Busca una iglesia donde hablan de Jesús y él se convierte, y fue el hombre más usado en estos conflictos del Medio Oriente con Israel, fue amigo del presidente de Israel, de todo, Dios lo envió, pero es un libro espectacular, porque cuando él empieza y el Señor lo usa y todo, llega a una etapa ya de la vida ministerial donde él tiene crisis de pánico. Y el Señor empieza a ministrarlo y empieza a ministrarlo el Espíritu Santo y lo sigue usando. Entonces, el temor, el miedo tiene que salir. Dígale que está al lado. El temor y el miedo tiene que salir. Entonces, aunque este muchacho estaba tan lleno de miedo, el Señor lo sacó para un propósito. Diga, ¿Dios me va a sacar de todo temor? ¿Y va a sacar todo temor de mi vida? Para un propósito. Parte del temor es que te engaña a que tú te autoprotejas. Cuando tú sales de esa mentalidad y te proyectas a lo que Dios quiere en tu vida, pues los temores se van a ir. Timoteo, en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 1:7. Timoteo era ¿qué? Tímido, callado, marginado. Él era un niño que no tenía papá, tenía la abuela y la mamá. Y hay personas, aunque están así, que pensamos que están con temores. Timoteo era valiente en su espíritu. Digan, yo puedo ser como así, como tímido en mi forma de ser, pero en el espíritu puedo ser muy valiente. Timoteo, por eso le dice, ¿no te ha dado Dios un espíritu de qué?
de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos derecho a echar fuera ese espíritu de temor, porque el enemigo nos quiere tener acorralados con el temor. Digan conmigo, la palabra de Dios es poder. El evangelio es poder. Y tiene poder para sacarlo de nuestra vida. Mire que fue tan fuerte que se apoderó de Abraham, se apoderó de Gedeón. Tenemos que empezar a hacerle una guerra al temor. Diga, tengo que empezar a hacerle una guerra al temor. Lo primero, tomamos las verdades claras de la Biblia. Digan, tomamos las promesas. Tenemos que tener el sentido claro. Es un enemigo que fue vencido. Hebreos 2:14. Hebreos. Ya les vuelvo a repetir, pero primero voy a leer Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. ¿Qué destruyó el Señor en la cruz por su muerte? A Satanás, a la muerte y al temor. Temor de la muerte. Esa es tu promesa. Ese versículo es muy importante que lo tengan, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los hombres que con fe buscamos de Dios. Él padeció para que nosotros tuviéramos libertad. Entonces, en Hebreos 2:14, el Señor destruyó el imperio satánico de la muerte. Ese versículo, para los que tienen temor, tienen que sabérselo de memoria. Porque el Señor destruyó el imperio. Un imperio es una vaina inmensa de muchas cosas, ¿cierto? El imperio satánico y la muerte, porque la muerte es la esposa de Satanás. Y el temor a la muerte, porque es el temor es una cautividad, digan. El temor es un cautiverio. Y toca salir de esa cautividad. La palabra es poder, el evangelio es poder, el temor invadió a Abraham, pero no tenemos que estar allí. Tenemos que ir primero al sentido claro y tomar las verdades bíblicas que se hagan realidad. Entonces, las promesas, ya esa palabra nos da poder, ¿cierto? La palabra es la que nos da poder. Los primeros cristianos, ellos vivían el poder del evangelio y no habían tantas técnicas. Hoy en día, bota la técnica, hágale cosa al lado, bota la técnica y métete al evangelio de verdad. Que si no haces el curso 1, el curso, claro, los discipulados somos muy buenos, pero nunca van a darle el poder, ¿qué? A la palabra. Porque esa mujer católica, eso me acuerdo la medallota que traía de la Virgen, yo no sé cuál, pero una cosa así que me impactó y todo eso. ¿Por qué fue liberada? Porque aceptó el evangelio, aceptó comerse la medicina, tomarse la medicina. No se puso a razonar, no se puso a pasarla por teología, no se puso a decir sí, no, sino que era tan desesperada lo que necesitaba que así como el médico le mandó la pastilla, pues ella se puso, hizo la tarea y se la comió y sanó. Entonces tenemos que aprender de eso. El evangelio tiene poder, diga, la palabra de Dios y su evangelio tiene poder. Y vamos a arrancar el miedo que se mete en la espalda. ¿Quiénes tienen dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores internos, en las emociones, en los sentimientos? Yo me acuerdo que Lucy, que contó ese testimonio, la hermana de Clarita, que contó cuando ella tuvo una crisis muy fuerte cuando tuvo a su hijita de 3 años y esa niña se enfermaba todo el tiempo de los riñones, de la vejiga, la uretra. Yo me acuerdo que era un día temprano, yo tenía un día de miércoles de tantas citas. Ella vivía en Cota y me llegó con esa niña. Ya no le podían dar más antibiótico, la fiebre, ya mejor dicho, era tanto lo que le habían dado, de eso que le dan tanto antibiótico que ya la niña tiene unas reacciones. Y la tenía que volver a llamar porque el examen le había salido otra vez la infección y ya me ha dicho, le habían pasado yo no sé cuántos antibióticos. Ustedes saben que cuando hay eso es peligroso, ¿sí? Y ella me la lleva para orar, para que orara por su chinita. Me acuerdo que eran unos crespitos, hoy tiene como 13 años, 12 años. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me puso que le ministrara los temores que habían entrado en esta niña, a las emociones, a los sentimientos. Y claramente me mostró, en un riñón quedan los sentimientos y en otro quedan las emociones. Ora por el temor que entró en esa niña, el pánico, el temor. Y la ministré y ella se fue para el urólogo porque ya el urólogo le decía, mira, ella andaba con esas vainas para tomarle a los bebés ¿cómo se llama? La orina. Y le hicieron ese examen ese día y él decía, ¿pero qué pasó? Ese día el Señor la sanó. Entonces, hay muchas afecciones en nuestro cuerpo que tienen que ver con los temores. Mire, los hombres ellos se guardan. Los hombres se reprimen mucho los temores y muchos sentimientos. Los hombres sufren más de cálculos en los riñones.
que las mujeres. Las mujeres sufren de los ovarios, de los quistes en los ovarios porque son la parte emocional. Pero los hombres, ¿dónde es que sufren de eso? En los riñones, porque se reprimen esos temores y se meten allá. Entonces vamos a sacarlo, vamos a sacarle las pepas a nuestro cuerpo de todo donde estén. Vamos a arrancar un mal, arrancar el miedo que está en el pecho, en la espalda, en la vida interna, en la vida moral, en la vida afectiva, en la vida de sentimientos y emociones. Hay personas que en su gozo tienen miedo. Hay personas que les pasa cosas buenas pero están esperando algo malo. ¿Les ha pasado? ¡Ay, tanto gozo! ¡Ay, me pasó eso! Pero como que ya tienen miedo, ¿sí? Porque hay temor ahí guardado. Y hay muchos niños que se levantan dormidos sonámbulos. Esos son cuando hay temores. Cuando hay temor en los hijos, en el cónyuge, en la casa, toca arrancarlos. Y arrancarlos de la parte del cuerpo. Yo también ministré a otra señora, me están acordando toda la de los riñones. Estaba yo en una iglesia, había predicado, pero me fui y me senté después de la prédica y vinieron personas adelante para orar. Y yo me acuerdo que vino una señora que había perdido, no tenían trabajo, habían perdido, estaba en esa situación económica terrible, ella no le salía trabajo para nada, estaba muy enferma. Entonces el pastor, venga Flor, ministreme a esta señora. Yo me acuerdo que Sandrita, se llamaba Sandra, era que tenía una cosa en los riñones terrible, lo mismo me acuerdo. Yo me acuerdo que yo le hice algunas preguntas a ella y había algo como también de que ella una vez se fue por allá al brujo y eso, pero en este momento oro por esa vida. Todo lo que tenía de toda esa carga de temor en sus riñones, de temor de las emociones y los sentimientos, y fue liberada. Esa niña fue liberada ese día. Entonces hay muchos lugares donde el temor se mete, hay muchas enfermedades y muchos problemas donde el temor se ha metido en las vidas, en los niños. Muchas enfermedades de los niños son temores. Temor. Entonces vamos a ministrar, arrancar de esas partes orgánicas y vamos a hacerlo en el nombre del Señor y en la autoridad de su palabra, y lo vamos a hacer despacio. Yo quiero ir en estos temas, como han visto, despacio para que nos queden, porque es que ¿qué hacemos si corremos? ¿Quiénes han estado obedeciendo, profetizando vida, sacando la muerte, nos toca hacerlo? Es que eso no es de una nación aquí ya y sí, no, nos toca seguir. Bueno, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos traiga toda esta revelación para nuestra liberación y sanidad. Dile, Señor, yo quiero que tú me muestres si mis órganos, si mis sentimientos, ¿dónde está el temor metido? Y hoy yo tengo, Señor, la autoridad de tu nombre, tengo tu amor, tengo tu palabra, y yo vengo hoy a renunciar y a rechazar toda clase de temores que entraron a mi vida desde la niñez, aún antes de nacer, todo espanto, todo trauma. Señor, si todavía el temor está dentro de mí, porque no he perdonado a mi mamá o a mi papá que me asustaron, que me traumatizaron con sus condiciones, o alguna persona que tal vez hubo violación, alguna persona que maltrató, que abusó. Dile, Señor, si yo no he perdonado y por eso todavía el temor tiene poder en mi vida, hoy yo perdono en tu nombre y saco de la cárcel a esos familiares, a esas personas. Señor Jesús, hoy en el nombre de Jesús, todo ese maltrato, todo ese abuso, Señor Jesús, que me quisieron hacer en la niñez, sobre todo en nuestro país, en una niñez de maltrato, de abuso, de hacernos valiente a la fuerza, gente que vivió en los campos donde el maltrato y el abuso de niños. Señor Jesús, hoy yo renuncio a todo valor falso, hoy yo lo arranco, hoy yo lo echo fuera. Todo temor que entró a mis nervios, y si tiene reacciones ahí físicas, váyaselo arrancando, escalofríos, por ejemplo, que salga la muerte de mi cuerpo, que salga la muerte, que es temor, el temor es muerte, que salga de mi cerebro, que ese miedo que está en mis sentimientos, ese miedo que está en mi identidad, en mi estima, en mi voluntad, en mi mente, que me tiene bloqueada la mente, que no me deja pensar, que no me deja ver una salida, que tiene oprimido mi cuerpo, mi voluntad, que no me deja levantarme con fuerza. Señor, hoy yo vengo delante de ti, porque tú vas a hacer hoy cirugía, Señor, de corazón abierto en mi vida. Vas a hacer cirugía para sacar todos estos tumores del temor, del miedo, todas estas mentiras del diablo que han venido a intimidar, que han venido a dañar mi estima, todo temor y miedo que entró a mi estima, a mi valor de hombre, de mujer. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, lo echamos fuera. Ahora mismo, en el nombre de Jesús,
que venga la verdad de la palabra, la verdad de poder. Señor, porque si aún a Abimelech tú le revelaste en un sueño, tú eres el poderoso. Dile, Señor, tú eres el poderoso de Israel, el poderoso, el temible, el Dios de la diestra, el soberano, el Dios de las proezas, es Dios. A Él no le queda grande nadie ni nada. Él es mi fortaleza, Él es mi protector, Él es mi Señor. Hoy por eso vengo a ti, Señor, a tomar esas verdades bíblicas, a tomar la palabra como la autoridad que es viva y es eficaz. Yo rechazo y renuncio, Señor, toda clase de temores, temor a no tener, temor a la enfermedad, temor a la medicina, temor a los diagnósticos, temor, Señor, miedo al fracaso, miedo a la ruina, miedo al éxito, temor a la infelicidad, temor a la felicidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo vengo, Señor, rechazando temor a la soledad, temor al hombre o temor a la mujer también. Hoy yo rechazo, hoy yo renuncio a toda clase de temores que me han tenido encorvado, que me han tenido arruinado, que me han envejecido, que me han enfermado. Hoy en el nombre de Jesús, el miedo que secó mi cuerpo, ahora mismo lo echo fuera. Ahora mismo, toda forma de temor, si está como una raíz, si está como un árbol, hoy lo voy a arrancar. Señor, en la autoridad tuya, Cristo Jesús, todos esos miedos, y dile, Señor, ayúdame a localizarlos. ¿Dónde se han metido aparte de la mente? Señor, los arrancamos de la mente, los arrancamos de la espalda, los arrancamos del pecho, y arránquese ahí de su pecho, de su espalda, de sus hombros, de donde están sintiendo, de su mente, de su cabeza. Todos esos pensamientos mediocres, miedosos, pensamientos negligentes, perezosos, todo eso negativo, en el nombre del Señor Jesús yo lo rechazo. Y dile, Señor, renuncio a la fábrica del temor que yo he elaborado. Todos esos temores que yo fabrico, yo pienso y me los fabrico, yo pienso y me los fabrico. Hoy renuncio, cierro esa fábrica de temores. Yo mismo no voy a seguir fabricando temores. Señor, en el nombre de Jesús, no voy a fabricar más miedos y no voy a ser transmisor de temores. Si a mí me aturdieron, me traumatizaron, me espantaron, yo no me voy a ir a aturdir, a espantar a otros. Ahora mismo, Señor, yo no soy miedo, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y tengo el derecho al amor de Dios. Y Jesús destruyó el imperio satánico y la muerte y el temor. En el nombre de Jesús, el miedo que está en mis tuétanos, el miedo que está en mis nervios, el miedo que está en mis músculos, en mi espalda, tiene que salir en el nombre de Jesús. Aún si ese temor, aún si ese miedo ha estado por generaciones, si la madre estaba tan temerosa y le pasó ese miedo, hoy se arranca esa iniquidad del temor, Señor. Si estaba embarazada tu mamá y tuvo tantas escenas de pánico y temor, hoy se rompe ese temor. Si te asustaron a tu mamá o a ti cuando iba a salir del vientre, hoy se rompe ese temor. En el nombre de Jesús, todos los temores que se han guardado en mi inconsciente, que se han guardado en mi consciente, que me han tenido con rigidez en el cuello, con migraña, estresado, cautivado, cautivada, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, ese cerebro que ha estado recalentado de pensar y pensar y pensar, y esos miedos se van. El miedo no va a ser más mi cama ni mi comida, no va a ser más familiar mío. Yo rechazo la alianza con el temor, porque Jesús destruyó el imperio satánico, la muerte y el temor. Jesús destruyó el imperio satánico, la muerte y el temor, para darme a mí un derecho de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, y ya no vamos a estar más en esclavitud del temor. Ahora mismo, Señor, arranca de mis sentimientos el temor y el miedo. Arranca, Señor, de mi alma el temor y el miedo, de mi cabeza. Desarraiga en el nombre de Jesús. Esos miedos que vienen a invadir no van a prosperar, porque por la palabra los echo fuera. En el nombre de Jesús, tengo vida, no moriré, sino que viviré para poder contar la gloria de Jehová. En el nombre de Jesús, por la palabra del Señor, que me da espíritu, virtud, poder de vida, echamos fuera los miedos. En el nombre de Jesús de Nazaret, no voy a tener más miedo en el nombre de Jesús.
No voy a alimentar malos temores en el nombre de Jesús. Tomo la autoridad y echo fuera el demonio de miedo, el espíritu de temor, el espíritu de miedo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, no voy a tenerle a la muerte, no voy a temer a los enemigos. En el nombre de Jesús, todo miedo que invadió como sombra, tal vez en un lugar, tal vez por los propios brujos, hechiceros, hoy se va ese temor. Temor de hechicería, temor de ocultismo, que entró como una sombra, que entró como una comida. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy se van todos esos miedos, todos esos temores, son arrancados, toda esa muerte es arrancada en el nombre de Jesús. Y te entrego, Señor, hecho al abismo, todos estos temores, Señor, los arranco, los saco, los arranco de mi mente, de mi palabra, de mi boca, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el Santo Espíritu de Dios tengo derecho a la vida, y todo lo que atrofiaron los temores, hoy, Señor, sean resucitados mis órganos, mi vida, todo lo que los temores atrofiaron, todos los pensamientos que quedaron invadidos de temor, sentimientos, el cuerpo, la vida, hoy los echamos fuera. Arranco el temor del pecho, arranco el temor de los huesos, de los nervios, del colon. Arrancamos el temor de todas las partes del cuerpo, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomamos tu fortaleza, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Padre, tomamos tu fortaleza. Y ese miedo que arranqué y todo lo que he arrancado de temor, pedimos que el fuego de Dios lo destruya, Señor. Ahora mismo. Y si he estado bajo protectores de espanto, bajo protectores de temor, por obra de hechiceros, de brujos, de maldicientes, todos esos demonios tienen orden hoy de salir, de irse, que se vayan, porque hay una gracia de Dios para mi vida, hay una justicia de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, protectores de espanto fuera, les mando que salgan fuera, si están como sombra, como noche. Todo el miedo es quitado hoy, fuera de mi familia, fuera de mi cabeza, fuera de mi matrimonio, fuera de mi felicidad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, los echamos fuera. Toda enfermedad, todo miedo, todo temor a la enfermedad, a la ruina, al trabajo, el miedo que me ha hecho temblar, el miedo que me ha tenido aquí atrapado en esta condición. Ahora mismo, en este día, Señor, que libertes y recibamos sanidad y liberación. Toda fuerza y autoridad de poder del Dios Altísimo se hace presente para sacar todo miedo, toda clase de temores. El portentado de Dios, la diestra de Dios hace proezas. Los temores les ordenamos que no regresen, que se vayan y nunca regresen. Y que el cansancio, que la pesadez, que la confusión se vayan fuera, 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 fuera. Estos son enemigos, fuera de mis sentidos, de mi cuerpo. Ahora mismo, espíritu de susto, espíritu de espanto, espíritu de miedo, en el nombre de Jesús, te echo fuera. Yo soy libre por el poder de Dios. Esa maldición de temor tiene que salir, porque en la palabra tengo fuerza. Hoy echo fuera de mis riñones, de mis órganos de mujer, de mis órganos de mi voluntad, de mi espalda, de mis ojos, de mi semblante, de mi rostro, de mis manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda forma de temor, toda forma de espanto, de mi cama, de mi cuarto, de mi casa, de este lugar, toda voz de mis oídos, el miedo que quedó registrado en el tímpano se va, porque una palabra de amenaza, porque vio una imagen en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, hoy tomamos la autoridad de la espalda. Mira tantos temores de la espalda, tantos temores en el pecho se van, en las entrañas, en los nervios, en la mente. Diga, y yo hoy tomo la autoridad, porque todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, tengo la autoridad para llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y hoy llevo cautivo todo pensamiento, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tomo el dominio propio y tomo la autoridad de Jesucristo para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
a la cruz de Cristo. Tengo autoridad para tomar mis pensamientos y someterlos a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de Cristo Jesús. No moriré, sino que viviré para poder contar la gloria de Jehová, porque hoy invoco el poder de la diestra de Dios. Mire, invoca el poder toda esta semana de la diestra de Dios, del portentado de Dios. Es el máximo poder de Dios que está contra todo espanto. Salmo 118, les dejo de tarea el 18 y el 118. En el nombre de Jesús, porque la diestra de Dios se levanta y hace proezas. La diestra de Dios es sublime y no moriremos, sino que viviremos. Ahora, Señor, ayúdanos a subir a los aires. Ayúdanos a subir a los aires cálidos. Allí a tu presencia como el águila trasciende. Ayúdanos a subir en adoración. Ayúdanos a subir en la palabra. Señor, ayúdanos allí para que nos lleve a la meta como los globos. Señor, que aunque los aires aquí abajo, vemos la crisis, vemos las situaciones, vemos los sentidos, oímos palabras, Señor, nosotros no somos de esta dimensión. Somos sobrenaturales en Cristo. Nos pertenece lo sobrenatural en Cristo, porque no moriremos, sino que viviremos. Y si le tienes que dar sueños de revelación a muchos, dáselos, Señor, como hiciste con Abimelech. Señor, si hay allí maridos a los que tienes que darles sueños, suegras, bueno, no sé qué más, jefes, hermanos en Cristo, ovejas, bueno, lo que sea. Señor, dales un sueño, dales sueños, Señor. Si el temor mató los sueños de Dios, Señor, yo te pido que vuelvan los sueños de Dios y la revelación certera, la protección, y ayúdanos a mirarnos desde tus ojos, a mirarnos con el propósito de Dios, a vernos como tú nos ves, Señor, y a levantarnos en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Amén.